Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Allí mismo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7 dice, 5, verso 7 dice: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Espíritu Santo del Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros, ministrando sobre nuestras vidas. Te hemos dado la bienvenida, te hemos honrado. Pedimos en esta hora que tu gracia ahora nos sustentes. Pedimos en esta hora, Padre bueno, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, de modo que nuestro entendimiento ahora, Señor, se abra para poder entender tu palabra. Rogamos, Señor, que esta tu palabra sea escrita en lo profundo de nuestro ser, con letras que no puedan ser borradas. Conforme, Señor, a lo que dice tu palabra, nosotros establecemos el reino de los cielos en este sitio. Y mientras, Señor, se establece tu reino en este lugar sagrado, declaramos, Señor, que los oídos de los sordos ahora se abren en el nombre de Jesús. Declaramos ojos abiertos. Declaramos libertad a los cautivos. Declaramos, Señor, que ahora el cojo recibe salud en el nombre poderoso de Jesús. Atamos todo espíritu de incredulidad y de duda y declaramos que ahora fluye fe creadora, fe que obra milagros. Declaramos, Señor, que tu reino se establece en este sitio. Y mientras que tú lo haces, Señor, nosotros respiramos y gozamos libertad plena en Cristo Jesús. Decimos que hemos de salir de este lugar con nuestro corazón henchido de gozo y de alegría, sabiendo que tú has fortalecido nuestro ser interior. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, pueden sentarse. He titulado la meditación del día de hoy, los dos emblemas de la Pascua. Tenemos dos emblemas en la Pascua. Y uno es el cuerpo del Cordero y otro es su sangre. Para nosotros entender esa festividad tan importante, la primera de los judíos, debemos entender qué pasó. Un día que el Señor estableció esa fiesta como la primera de todas las fiestas, la más importante. Debemos recordar, debemos irnos allá al Antiguo Testamento. Y mientras que lo hacemos, vamos a tratar de hacerlo de la manera más breve, ya que la historia es bien larga. Debemos recordar que Dios había llamado a un hombre llamado Abraham, el cual Dios le cambió el nombre y le puso Abraham, el cual habría de ser el padre de toda la nación de Israel. Este hombre, dice la Escritura, que fue llamado de un lugar no poco próspero. Era una ciudad, Ur de los Caldeos, muy importante. Un lugar donde estaba cómodo. Pero Dios había llamado a Abraham porque Él tenía un plan con él. Él quería levantar en medio de todos los hombres y todos los pueblos y todas las naciones y lenguas y razas una nación
que pudiera honrarle. Una nación que pudiera hablar de la gloria del Señor. Una nación que pudiera hablar de las maravillas, de las misericordias y sobre todo del amor infinito de Jehová, Dios de los ejércitos. Este hombre, dice la Escritura, salió sin saber a dónde iba. Y Dios le guió. Allá, en ese tiempo, Dios le dio una promesa. Y siendo ya un hombre de mucha edad, Dios le dio una palabra. Cuando todas las cosas se habían perdido, cuando todas las esperanzas en la vida de Abraham de tener un hijo, Dios le dio una promesa. Y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo podía ser posible que un hombre, siendo viejo, y una esposa siendo estéril, podían recibir de Dios una promesa semejante a esa? Solamente un acto sobrenatural de Dios podía producir semejantes milagros. Ya tenía entonces Abraham 100 años y su esposa 85, cuando Dios les visitó y tuvieron un niño al cual llamaron Isaac. Este a su vez tuvo un par de hijos, Esaú y Jacob. Dios le prometió y le reconfirmó nuevamente a Jacob que de sus lomos se habrían de levantar una nación grande y poderosa. Esta nación, dice la Escritura, fueron las 12 tribus de Israel. Dios permitió que José, quien era uno de los hijos de Jacob, fueran vendidos por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Allá, al cabo de aproximadamente 14 años, Dios también cumplió una promesa que le había dado a José. Fue entonces cuando José se levantó como segundo en importancia en Egipto. Había una hambre muy grande, de tal manera que todos los pueblos que estaban alrededor de Mesopotamia, de Egipto, fueron hasta allá buscando la provisión de Dios, quien la había operado a través de José, interpretando los sueños de Faraón. ¿Se acuerdan los sueños de las 7 vacas gordas y flacas y las espigas? Dios entonces permitió que Jacob viniese con todos sus hijos. Y allí el pueblo de Israel se multiplicó y creció. Y se hizo una nación muy grande dentro del mismo pueblo de Egipto. Tan grande que Faraón tuvo miedo. Miedo porque esta nación de israelita, estos hebreos, se habían multiplicado tanto que eran más que los mismos egipcios. Dice la Escritura que entonces este rey, este faraón que estaba en los tiempos de José murió, y se levantó otro faraón que no conocía a Dios, que no conocía al Dios de Jacob y al Dios de José. Comenzaron a edificar sus pirámides, sus tumbas faraónicas, sus ciudades, y a los hebreos, quienes antes habían sido considerados con mucho respeto, estaban siendo esclavizados por este faraón. Había llegado el tiempo donde la esclavitud de este pueblo era grande, era terrible. Y dice la Escritura que los hebreos alzaron su voz a Dios y recordaron. ¿Sabe por qué? Porque
A veces nosotros estamos cómodos o creemos sentirnos cómodos en Egipto. Nos acostumbramos tanto a la manera de hablar de los egipcios, a la manera de hablar del mundo, que muchas veces no solamente hablamos como hablan los mundanos, sino que muchas veces contamos sus chistes, mentimos como lo hacen ellos, decimos nuestras malas palabras, disfrutamos de las bendiciones de hacer quizás negocios no muy claros y nos sentimos cómodos hasta que viene la mano de Dios. El pueblo de Israel estaba tranquilo, estaba contento, mientras que las comodidades de Egipto les permitían estar alegres. Pero mira, la escritura dice que se levantó un faraón que no tenía temor de Dios ni conocía al Dios de José. Y este comenzó a esclavizarlos, a oprimirlos. Yo no sé por qué crisis estás pasando en tu vida. Dios permite que se levanten faraones en nuestras vidas para que, como los hebreos, levantemos nuestra voz al cielo en oración para pedirle nuestra herencia. No es el propósito del Señor que nos sintamos cómodos en este mundo. El propósito del Señor es que nuestros ojos se abran para que descubramos que no tenemos en este lugar ciudad permanente. Hay una ciudad permanente en los cielos, la nueva Jerusalén. Y si hay crisis en tu vida, la única razón para que eso esté presente es porque Dios quiere que tú mires arriba. Ellos clamaron. Entonces Dios le levantó un gran hombre llamado Moisés. Este hombre llamado Moisés fue protegido por su madre hasta que fue puesto en una barquilla calafateada y lo lanzaron al río. Y la historia cuenta que se puso la hermana de la mamá al final, quien estaba trabajando con la hija del faraón, y pudieron de esa manera rescatar al niño. Y le pusieron Moisés porque significa rescatado de las aguas. Este fue criado por el faraón y la hija del faraón lo ahijó. Y fue un hombre grande, poderoso en palabras y en hechos. Pero un día recordó que él también era hebreo. Recordó que él tenía que hacer algo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos recordar que algún día nosotros tenemos que comenzar a actuar. Algún día necesitamos descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. No ha sido nunca la voluntad del Señor que vengamos únicamente acá a la iglesia, que escuchemos la palabra, que cantemos alabanzas hacia el Señor, y eso es bueno. No, el Señor quiere que este lugar sea un lugar donde tú puedas capacitarte, donde tú puedas llenarte, donde Él te pueda tocar, donde Él te pueda ungir, pero que tú puedas descubrir la razón, el motivo, cuál es la forma en la que Dios te ha llamado para que tú puedas activar lo que Dios ha preparado para ti. Este hombre llamado Moisés, después de matar a un egipcio, creyendo que él podía hacerlo en el poder de su fuerza, tuvo que huir y durante 40 años convertirse en un pastor hasta que Dios se le apareció. Este hombre vino, dice la Escritura, con una palabra de parte de Dios a Faraón diciendo: deja ir a mi pueblo. La historia cuenta que este hombre llamado Moisés, con su vara y Aarón,
hicieron maravillas en medio de Egipto. Hemos escuchado las plagas de Egipto, ¿se acuerdan? Piojos, granizo, ranas, aguas convertidas en sangre. Ellos creían que el Nilo era la fuente de toda vida y para ellos era una deidad. El dios Ra, el dios del sol, era otra deidad. Las ranas la consideraban también divinas, ya que ellas se comían todos los mosquitos y todas las cosas que se producían después que se desbordaba una vez al año el río Nilo. Así que Dios sistemáticamente comenzó a golpear cada deidad en medio de Egipto. Le dijo al pueblo de Egipto: ¿es tu Dios el sol? Mira cómo lo oscurezco. ¿Es tu Dios el río? Mira cómo lo convierto en sangre. ¿Es tu Dios tu hijo? Mira cómo ahora mismo lo toco. ¿Es tu Dios tus finanzas? Mira cómo ahora te la toco. ¿Cuál es el ídolo que en este día hay en nuestro corazón? Déjame decirte de parte del Señor que así como las fortunas y las riquezas son un muro en la imaginación de los que lo poseen, así cada cosa en la que nosotros confiamos es un ídolo que se levanta y que Dios puede en cualquier momento tocar para decirte: yo soy y fuera de mí no hay otro. El Señor tocó sistemáticamente cada ídolo en Egipto para demostrarle a él, al pueblo egipcio y a Faraón, que él era Dios. Pero todavía faltaba una prueba final del poder de Dios. Y Dios le había dicho al pueblo hebreo y a Faraón que faltaba una plaga más. Él enviaría el destructor. Él enviaría el ángel destructor. Y él entonces se pasearía por el pueblo, se pasearía por el campamento egipcio. Y el ángel destructor tocaría entonces el mayor de los hijos en la casa de Faraón, el mayor en la casa de los esclavos, el primogénito de las bestias, de los esclavos, el primogénito de cada casa en Egipto habría de tocarlo para morir. Su corazón se había endurecido y seguramente los egipcios y seguramente Faraón consideraría cada situación en su vida como un acto casual. Algunos, cuando reciben el toque de Dios, piensan: ¿será esto lo que yo estoy recibiendo? No sé, casualidad. Algunos no reciben más bendición de Dios porque hay días de las pequeñeces, como decía el profeta. Esos días de pequeñeces, Dios hace provisión. Mire, porque si usted, su corazón está expectante, su corazón está abierto, está esperando un milagro, ese milagro va a venir. Ese milagro va a venir. ¿Sabe por qué? Porque esa forma expectativa de esperar el milagro del Señor es lo que hace la diferencia. Es lo que obra el poder milagroso de Dios. Y a lo mejor los egipcios pensaban que las ranas y la sangre y el granizo había sido un acto de la naturaleza. A lo mejor pensaban que había algún problema en la atmósfera, alguna situación. Pero Dios entonces se proponía a decirle al pueblo: aquí no es
nada por casualidad, sino por causalidad. Hay una causa. Y el Señor le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Así que, mientras el Señor se preparaba para este último juicio, dice la palabra del Señor que Dios le dio al pueblo de Israel una instrucción acerca de cómo debían ellos ser librados acerca de este juicio terrible que habría de tocar entonces el hijo mayor de cada familia en Egipto. Y todavía hubiese sido posible, si no hubiesen guardado esta ordenanza, aún el pueblo hebreo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12. Y ahí le da una serie de instrucciones el Señor a Moisés. Éxodo 12, desde el verso 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Este era el mes de Nisán, entre marzo y abril. Era tan grande lo que el Señor iba a hacer, que lo que le está diciendo aquí al pueblo es: a partir del día de hoy va a haber un antes y un después. Es como ocurrió en la cristiandad cuando Jesús nació, antes y después de Cristo. Pues aquí le está diciendo el Señor a través de Moisés y Aarón: este os será el principio de los meses. ¿Sabe por qué? Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos señala como hijos, tiene que haber una separación entre el antes y el después. No podemos pretender, si ahora el Señor nos ha llamado a su gloria eterna, vivir como antes. La palabra del Señor dice en Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son ¿qué? Hechas nuevas. Aquí le está diciendo el Señor a Moisés para que le dijera al pueblo: a partir del día de hoy, ustedes van a conmemorar estos días como el principio de todos los meses. Y les dio orden diciendo: en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero, según la familia de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastara para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme el comer de cada hombre, haréis cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Hay toda una serie de elementos simbólicos, los cuales va a ser imposible poderlos revisar en esta mañana.
Pero Dios le había dado una instrucción. Tenían que tomar un cordero. Había hablado primero de un cordero, algo indeterminado. Después había hablado de algo definido. Tomaréis el cordero. En el verso 5 dice el animal. La versión King James en inglés dice vuestro cordero. Dios va desde lo general hasta lo particular, y de lo particular hasta lo personal. La orden que el Señor le había dado al pueblo era tomar un cordero y después hacer suyo ese cordero. ¿Qué tenía que hacer? El padre de familia tomaba un cordero. Al 10º día tomaba ese cordero, y durante 4 días la familia podía tener contacto con ese cordero, podía examinarlo, ya que el requerimiento de Dios era que fuese sin defecto, sin mancha, que no tuviese ningún defecto. Sus pezuñas, su pelaje, sus orejas y sus ojos tenían que ser perfectos. Habían pasado entonces 4 días y el número 14 tenía que tomar el padre de familia, tomar ese cordero y degollarlo entonces en la entrada de su casa. El verso 22 de ese mismo capítulo dice: y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dintel y las 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Un lebrillo era un recipiente que se colocaba. Se hacía una zanja en toda la entrada de la casa para que las aguas, cuando lloviera, no inundaran la casa, sino que corrieran por el canal. En ese lugar se colocaba este lebrillo, que era como una especie de envase. Allí se degollaba el cordero y su sangre se derramaba en ese lugar. El Señor le dio instrucciones. Le dijo: toma un hisopo y pone entonces en el dintel de la puerta, y pone los postas. Más o menos hacían esto: tomaban de acá abajo y ponían en el dintel, después colocaban en un posta y después colocaban en el otro poste. Los exégetas bíblicos dicen que esto es un simbolismo profético de lo que habría de ser después el Cordero Pascual. Abajo el lebrillo señala los clavos que fueron hincados en los pies del Salvador. Arriba el dintel de las puertas señala la corona de espinas colocada en la cabeza de nuestro Rey y Señor. Cada posta indica los clavos que fueron colocados en sus manos. No solamente terminaba esta ordenanza del Señor aquí. Tenían que tomar el cordero, tenían que asarlo y comerlo. Pero además de eso tenía que ser acompañado con panes sin levadura. La levadura es considerada en la Biblia como símbolo de pecado. La palabra usada en hebreo es chometz, que significa amargo o agrio. Cuando hay pecado en el corazón, todo lo agrio del pecado toca la vida de cada persona. No solamente lo agrio, sino también lo amargo. La antítesis o lo contrario a esta amargura es la dulzura. De tal manera que una vida sin levadura es una vida dulce. Es una vida libre de pecado, puro. Es una vida sana. Es una vida llena de amor. Es una vida llena de un compartir. Pero fíjese lo que hacía la levadura. La levadura lo que hacía era que fermentaba toda la masa,
las esporas hacían que se fermentara toda la masa y ésta se ponía voluminosa. No era más pesada. Lo que hacía era que se pusiera más grande. Esto representa el orgullo en el corazón. El querer demostrar algo que no es. Esto es la altivez. Las ganas de querer hacer y de demostrar lo que no es. Pero Dios le había dicho al pueblo que eliminara toda la levadura. ¿Y sabe qué hacía el padre de familia? Tomaba una lámpara y entonces buscaba por toda la casa, porque tenían que eliminar toda la levadura de la casa. Las mujeres tomaban un poco de la harina leudada y lo dejaban y amasaban. Cuando tenían que hacer la otra masa, tomaban ese poquito y lo metían entre la masa nueva, se leudaba todo y volvía a tomar otro poco y lo volvía a poner a un lado. ¿Sabe lo que quería el Señor? El Señor lo que quería era que el ciclo del pecado se rompiera definitivamente. No podía haber levadura en la casa, porque la única forma de celebrar la Pascua era con pan sin levadura, símbolo de la pureza. No solamente estaba el pan que representaba esa forma pura y santa de acercarse para participar en la Pascua judía, sino que además de eso le señaló el Señor que no podían dejar nada del cordero para el día siguiente. Y mire, yo especulo, y permítame hacerlo en esta mañana. Cuando el Señor se presenta en nuestra vida, no podemos tomar solo la parte del evangelio que nos conviene. El Señor se ofreció a sí mismo, y cuando Él se ofreció a sí mismo es para comerlo de manera completa. Este tiempo vivimos un evangelio a la medida, un evangelio sin compromisos, un evangelio acomodado a nuestra conveniencia. Es como que si fuéramos nosotros a comernos una hamburguesa y dijéramos: dame una, tú sabes, es especial, pero no me le pongas ese aderezo, ¿cómo se llama eso? Santidad. No. ¿Sabes? Yo de vez en cuando me tiro una canita al aire. Y le pregunta entonces el que ha de despachar: mire, ¿quiere que le ponga una rodaja de compromiso? No, eso a mí me cae muy mal. Yo prefiero que, mira, si tienes algo más light, pónselo. ¿Se da cuenta? Un evangelio a la medida. Pero el Señor le dijo que no podían dejar nada para el día siguiente. Jesús entregó todo. El Padre entregó todo. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Todo. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, ha dicho el Señor. Y en nuestro corazón están todo lo que produce nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestros sueños. Los dos emblemas de la Pascua. Tenemos hoy la cena del Señor, y hay dos emblemas: la carne y la sangre. Jesús tomó este pan
y tomó esa copa y dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Qué representa para nosotros ese cuerpo? Gálatas 3:13 dice el Señor que Jesús se hizo por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús, al ser colgado en la cruz del Calvario, dices, tomó la maldición de la ley, según Números 28, versos 15 y 16, donde estaba la maldición de la enfermedad, donde estaba la maldición de la miseria. Pues toda la maldición que nos tocaba como pecadores, vino Dios y la clavó allí, en el cuerpo de Jesús. En el Salmo 105, verso 37, dice que el Señor sacó al pueblo con oro y con plata, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Está escuchando? Habían más de 3 millones de personas y estaban en el desierto. Y dice el Señor: no hubo enfermedad, no hubo enfermedad, no hubo enfermedad. ¿Saben por qué? Habían tomado de ese cordero pascual. Esa vida se había hecho carne dentro de cada israelita. Esa carne se hizo carne de su carne. ¿Sabe por qué? Porque la vida es muerte para producir vida. Muere un cordero para que lo muerto produzca alimento en la vida de una persona. Muere algún vegetal o algo verde para producir también vida aquel que lo consume. Pero primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él derramó su sangre, y su sangre nos justificó, su sangre nos limpió, su sangre nos expió todo aquello que nos era contrario a Dios. Su sangre limpió. Así que pudo decir Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, mire, no hay razón para pecar. ¿Sabe por qué? Porque en su cuerpo, el Señor llevó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. Estamos muertos a los pecados. Diga: estoy muerto al pecado. Vivamos a la justicia, y por cuya herida, dice, ¿cuáles heridas? La de los clavos. ¿Cuáles heridas? Aquellas que le infligieron en sus espaldas y arrancaron carne y piel. Y por cuya herida fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Por sus heridas fuimos sanados. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él las llevó en su cuerpo. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Su cuerpo hace provisión para nuestras enfermedades. Los dos emblemas de la Pascua. El cuerpo hace provisión de Dios para la iglesia, para su pueblo. ¿Por qué? Porque por esa herida,
por esas llagas fuimos nosotros curados. Pero sobre todo, podemos descubrir, no solamente en estos pasajes, sino en otros, que cuando llegó la noche Jesús atendió a todos los endemoniados y enfermos y con la palabra echó fuera los demonios. Mateo 8, 16, 17. ¿Y sabe por qué ocurrió esto? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dos emblemas de la Pascua. El primero es el cuerpo y el segundo es la sangre, que representa esa sangre. Esa sangre primeramente elimina el juicio de Dios. Dios le había dado una orden a un ángel destructor. Ese día los israelitas terminaron de poner la sangre, derramándola. Hicieron una protección a la puerta. Hicieron una protección a sus hogares. Hicieron una protección a sus familias. Pusieron la sangre y el Señor dijo: cuando yo vea la sangre, pasaré. ¿Sabe qué significa esa palabra pasar? Pasar por encima de, pero va mucho más allá que eso. La idea que transmite esta palabra en hebreo es extender las alas como un águila. Como cuando Jesús dijo: oh Jerusalén, cuántas veces quise yo juntarte, como junta la gallina sus polluelos. La palabra usada allí es la misma que se usa el profeta en Isaías, cuando dice que Dios haría amparo y salvando a todos sus hijos. La idea que transmite aquí es que Dios se pondría sobre la casa de los hebreos, extendiendo sus brazos, extendiendo sus alas. Cuando el ángel destructor vendría, entonces no podría tocar la casa de los hebreos, porque Dios estaría preservando, estaría protegiendo, estaría guardando la casa de los israelitas. Así que la sangre elimina la sentencia de juicio. La sangre además satisface la justicia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los que estamos aquí presentes, ni aun uno, dice el Señor, es digno del Señor. ¿Sabe por qué estamos aquí? Solo por su gracia. La sangre era lo único que iba a detener el juicio. No eran los diezmos, no era la ofrenda, no era portarse bien, no era no hacerle mal a nadie. Era solo la sangre. La sangre satisface la justicia de Dios, porque la sangre nos protege de la ira del Dios Todopoderoso. Primera de Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Hoy estamos celebrando la cena del Señor. Y hay dos emblemas en esta Pascua: la sangre y el pan, símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. El Señor nos dice en esta noche, en esta mañana, que debemos discernir el cuerpo de Cristo. La palabra discernir significa separar, discriminar, aprender, determinar, decidir. Discernir significa distinguir. El Señor le dijo a través de Pablo
que si alguno comiera este pan o bebiera esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y entonces les dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Verso 30 de 1 de Corintios 11. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando nos sentamos a comer la cena del Señor y no entendemos que para esta Pascua es necesario sentarnos, pero nos sentamos discerniendo que su cuerpo, el cuerpo de Jesús, fue entregado para que por medio de su muerte nosotros tengamos salud. Tengamos salud. Tengamos salud. Para que entendamos que su sangre es una protección del juicio de Dios sobre nuestra vida. Que para poder comer este pan tiene que ser sin levadura, sin orgullo, sin pecado. Que nuestro corazón tiene que ser humilde en esta mañana. Estos dos emblemas de la Pascua se tienen que tomar bajo la necesidad de comer el pan y el vino de una manera digna, sin levadura, reconociendo además sus beneficios. Tenemos la necesidad de comer estas Pascuas de una sola manera. Dice el verso 10, 11 de estos 12, y con esto terminamos. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Efesios dice: ceñidos los lomos con la verdad, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, bordón en mano para apoyarnos, recordando que somos peregrinos en esta tierra. El evangelio de la paz nos llama a estar en paz con nuestros hermanos, con nuestras familias. Debemos comerlo presto, sabiendo que hoy no solamente recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo, sino que a través de esta cena recordamos que Jesucristo viene pronto. Jesús viene pronto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la final trompeta, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado con el Señor seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor en los aires. Debemos comerlo entonces esta cena, ceñidos los lomos con la verdad. Y cuando hablamos de verdad en esta mañana, vamos a examinarnos. Y como el salmista David debemos decir: examina, oh Dios, mi corazón y pruébame, y ve si hay en mí corazón de maldad, y guíame, Señor, por el camino eterno. Debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, calzar los pies con el evangelio de la paz. Si hay algo que está inconcluso en nuestra vida con algún familiar o algún amigo, pidamos perdón hoy en la mañana al Señor y procuremos al salir de este lugar hacer la paz con nuestro hermano. El bordón en la mano era un cayado que lo usaban los peregrinos. Debemos recordar que no tenemos ciudad permanente aquí en la tierra. Tenemos una nueva ciudad y a ella nos debemos. Nos habla de comerla apresuradamente, lo cual nos indica lo breve que es la